Buenas, profesor. Esta vez nos va a tocar exponer Aristarco de Samos, integrantes: Osvaldo Pazmiño Cabrera, Jordi Pivaque Blanco, Roberto Peña Ortiz, Jonathan Pincay, Alessandro Rego Velasco, que es quien está hablando. Biografía: Aristarco nació en la isla de Samos, Grecia, el año 310 a.C. Murió en Alejandría, actual Egipto, el año 230 a.C. Fue astrónomo y matemático, y la primera persona que colocó al Sol y no a la Tierra en el centro del universo, es decir, el modelo heliocéntrico del sistema solar. Revolucionaria idea que fue rápidamente desechada. Denominada la teoría heliocéntrica con la Tierra en el centro. Y así fue hasta 1700 años más tarde, con Copérnico, que planteó el modelo heliocéntrico. Fue discípulo de Estratón de Lampsaco, con quien estudió probablemente en Alejandría, ya que este era director del Museo de Alejandría. De sus trabajos solo nos queda los tamaños de la distancia del Sol y de la Luna, donde hablaba de la teoría excéntrica. El resto de sus trabajos probablemente desaparecieron en algunos de los incendios de la Biblioteca de Alejandría. En cambio, sí sabemos que Aristarco escribió otro libro en el que hablaba del modelo heliocéntrico. Ptolomeo, en su obra Almagesto, cuenta que Aristarco hizo observaciones en el año 280 a.C., durante el solsticio de verano, y describía el método que utilizó Aristarco para calcular el año solar. Cuando la luna se encontraba exactamente en el primer cuarto o en el último, es decir, justo cuando medía 90 grados, Aristarco midió el ángulo entre el Sol y la luna, en beta. Conociendo beta podía resolver el triángulo rectángulo. Usó una geometría correcta, pero los datos de la observación no eran exactos. Así que su resultado fue que el Sol estaba 20 veces más lejos que la Luna, cuando en realidad está 400 veces más lejos. Como la Luna y el Sol tienen tamaños aparentes iguales, Aristarco concluyó que sus diámetros debían ser proporcionales a las distancias de la Tierra. Como el Sol estaba mucho más lejos, tenía que ser mucho más grande. Así que pensó que el Sol era 20 veces más grande que la Luna, cuando realmente es unas 400 veces mayor. A pesar de estar equivocado, los cálculos de Aristarco perduraron durante toda la Antigüedad y la Edad Media. Perfeccionó la teoría de la rotación de la Tierra sobre su propio eje, explicó el ciclo de las estaciones y realizó más precisas mediciones del año trópico. Bueno, como último punto, les daré un breve resumen de lo hablado por mis compañeros y un poco de cómo y de qué forma pudo medir Aristarco de Samos entre la Tierra y el Sol. Tal hazaña se realizó entre los años 320 y 250 a.C. En realidad, Aristarco no pretendía medir la distancia entre la Tierra y el Sol en términos de millas o kilómetros, sino en términos de la distancia entre la Tierra y la Luna, es decir, cuántas veces el Sol está más alejado de la Tierra que la Luna. Aristarco vio a la Tierra, la Luna y el Sol como los vértices de un enorme triángulo en el espacio. Si él tan solo conociese los ángulos internos de ese triángulo, podría calcular la relación entre sus lados. La manera más fácil de hacer esto es con un triángulo rectángulo, es decir, un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados, que se lo conoce como ángulo recto. Entonces, Aristarco ideó una manera ingeniosa de saber en qué momento la Tierra, la Luna y el Sol formaban un triángulo rectángulo, como lo dijo mi compañero, el solsticio. Él dedujo que cuando el Sol iluminara la mitad de la Luna, en ese momento él como observador formaba una línea recta vertical con la Luna, mientras que la Luna y el Sol formaban una línea recta horizontal. El ángulo recto estaba en el vértice de la Luna. En el vértice de la Tierra estaba él como observador. Por lo tanto, ese ángulo es
él lo podía medir. Como los ángulos internos de un triángulo plano suman 180, él podría calcular el ángulo del vértice del Sol, estando los dos ángulos que él ya conocía. Aristarco midió su ángulo de observación al Sol en 87 grados, por lo tanto, el ángulo del vértice del Sol es de solamente 3 grados. Entonces, ya teniendo todos estos valores, ya podemos realizar el ejercicio como lo realizó Aristarco de Samos. Tenemos a continuación una imagen de la distancia entre la distancia de la Tierra a la Luna. Tenemos que, como dato, que P de la distancia de P y Q son 990.116728. Como otro dato, tenemos que el radio terrestre, o sea, del punto medio de la Tierra, es de 6.370. Entonces, sacando el ángulo de ese en radianes, tenemos 9.900.116728 sobre 6.370, que nos da igual a 1.55417845 radios. ¿Por qué digo todos esos decimales? Para que no haya cierta dificultad en los decimales. Como resultado del ángulo nos daría 1.55417845 por los 180 grados sobre pi. Esto lo realizamos para tener el valor en grados, que nos daría 89.0504921.4 grados. Entonces, despejamos la Tierra hacia la Luna, que sería igual a los 6.370, que sería el radio terrestre, sobre el coseno de 89.05049.214 grados, que nos daría una respuesta de 38.4400 kilómetros. Entonces, teniendo esos valores, podemos también calcular la distancia de la Tierra al Sol. Como observamos en la otra imagen, tenemos que la distancia entre la Tierra y la Luna es 384.400. La distancia entre el vértice que tenemos aquí de la Tierra es 89.852771.6 grados. Ya teniendo eso, tenemos el siguiente procedimiento, que es el coseno de 89.852775.16 grados, que nos daría un resultado de 384.400 sobre la Tierra, la distancia entre la Tierra y el Sol. Entonces, despejando la distancia entre la Tierra y el Sol, nos daría como resultado la división entre 384.400 sobre coseno 89.852775.16 grados, que nos daría a una respuesta de la distancia entre la Tierra y el Sol a 149.597.866 kilómetros. Y ese dato, esa distancia está confirmada por medidas de longitudes del internet. Y este ejercicio también está realizado con los datos verdaderos, ya que en el tiempo de Aristarco de Samos, él tuvo una mínimo error, entonces no le salió la cantidad exacta que medía la distancia entre la Tierra y el Sol.
Bueno, esta sería nuestra exposición sobre Aristarco de Samos y cómo calculó y cómo él pudo saber la distancia entre la Tierra al Sol, la Tierra a la Luna. Gracias por vernos.